Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo. Soy el pastor Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección de número 3, que trae como título El Señor Reina. Vamos a comenzar con el verso para memorizar, que usted puede acompañar en pantalla. Dice de esta manera: el Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Salmo 93, verso 1. En este primer trimestre de este nuevo año, usted sabe, tengo invitados especiales cada día. Ya tuve a mi padre en la lección número 1. La semana pasada estuvo con nosotros el pastor Elvis Díaz de la Pacific Press. Y hoy día tengo el gusto de recibir aquí en la conferencia de Illinois, porque esta semana estamos haciendo evangelismo aquí, un amigo que la vida, nosotros tenemos amigos que la vida nos regala así de sorpresa. Y uno de esos amigos es el pastor Manuel Luna, que es presidente de la Asociación del Oriente Colombiano. Pastor, bienvenido a Illinois. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Excelente, diría Pastor Bullón. Gloria al Señor. Gracias por la invitación. Honra y gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno. Para usted que nos acompaña por internet, el pastor Manuel Luna está aquí haciendo evangelismo esta semana. Varios pastores están aquí en Illinois. Es el mes de octubre todavía del año 2023 y ya nos estamos grabando. El pastor Luna es amigo de la conferencia de Illinois, ya ha venido varias veces. Pastor, cuéntame un poquito antes de entrarnos al estudio de la lección. Primero, gracias por aceptar grabar conmigo aquí. Cuéntanos un poquito cómo es la iglesia en Colombia. Yo tengo mucha gente de Colombia que me acompaña. Cuéntanos un poquito de qué parte de Colombia es el occidente colombiano, occidente, ¿no? El Oriente El colombiano. oriente El colombiano, Oriente. perdón. De qué parte es, cómo es allá. Yo conozco muy poco de Colombia, pero me gusta mucho Colombia porque en mi equipo de fútbol en Brasil hay un buen colombiano Oh, que nos está ayudando a ganar muchos juegos. Así que cuéntenos un poquito de cómo es Colombia, la iglesia en Colombia. Bueno, Colombia es un país hermoso, primero que todo, lleno de toda clase de población, de diferentes pensamientos. Sin embargo, la iglesia adventista es una iglesia también bastante grande, con desarrollo. En el oriente de Colombia la iglesia ha tenido un excelente desarrollo. Y ahí, justamente en la ciudad de Bucaramanga, donde estamos ubicados, y el departamento de Santander, la iglesia ha venido creciendo en la parte espiritual, pero también en desarrollo de escuelas, de instituciones, y especialmente, pues, pastor, creyendo que Cristo está a las puertas y eso hace que cada vez haya más creyentes. Esa es la iglesia allí, fervorosa, misionera, una iglesia llena también de muchas virtudes, pero igual con debilidades, pero firmes en Cristo Jesús. El oriente colombiano, usted mencionó la ciudad de Bucaramanga, ¿no? ¿Cuántos miembros de iglesia tenemos ahí? ¿Cuántas iglesias tenemos en esa parte del país? Ahí en la ciudad de Bucaramanga tenemos cerca de 100 iglesias, pastor, en el área metropolitana. Y a nivel de nuestra asociación, porque incluye una parte del departamento de Santander, tenemos cerca de 300, incluyendo iglesias y grupos organizados. ¿Y cuántos pastores tenemos ministrando por allá? Ministrando 40 pastores. 40 pastores cuidando Y 300 congregaciones. sí, y esos 40 pues tienen, no todos, pero algunos tienen un asociado, una persona que le apoya, y eso suma unos 20 más. Ok, entonces, en un promedio, ¿cuántas congregaciones un pastor tiene en su conferencia, ya en su asociación? En promedio unas 3 o 4 en algunos casos, en algunos otros más. Hay algunos que tienen una iglesia o dos iglesias nada más. Ah, qué bueno. Muy bien, pastor. Mire, vamos a entrar al tema de la lección. Esta semana vamos a hablar sobre la soberanía de Dios. Vamos a hablar sobre cómo Dios gobierna el mundo, cómo Dios se hace cargo de las cosas. Y ya le voy a comenzar a tirar algunas bolas curvas. Usted es más del fútbol que del béisbol, así que deja tirarle un pase largo. Ajá. Está bien. ¿Por qué es tan difícil para el ser humano aceptar la soberanía de Dios, en su opinión? Bueno, en algún momento leí, también fue en la escuela sabática, en ese contexto de estudio, que los seres humanos tenemos la idea de establecer A ver. un reinito propio. Y entonces el ser humano se monta en ese reinito y quiere gobernar. Y al querer gobernar, pues no quiere aceptar, lógicamente, un gobierno supremo. Y por eso se le hace difícil al ser humano
aceptar el gobierno de Dios, el reino de Dios, porque seguramente se ha montado en un reinito del cual le es difícil bajarse. Ese reinito por veces es el ego, ¿no? El que es hágase mi voluntad en vez de hágase tu voluntad. Exacto, sí. El ser humano es dada a esa idolatría, ¿no? Y es una idolatría, llamémosle sutil, casi imperceptible, que el ser humano a veces no se da cuenta que existe, que está ahí. Y no sé si le parece, pero me da la impresión de que esa idolatría se ha transformado más y más común en estos últimos días, donde mis sentimientos pasaron a ser más importantes que la palabra de Dios. Y eso se refleja mucho en las iglesias. No sé en Colombia si lidian con ese tipo de situación, pero muchas veces viajando aquí en Estados Unidos, visitando iglesias, yo encuentro buenos líderes de iglesia que me dicen, pastor, es que la iglesia no está haciendo lo que nosotros creemos que debe hacer. Nosotros no están atendiendo mis necesidades. No están haciendo como yo quisiera que se haga. Y por eso yo pienso, pero ¿qué es lo más importante? ¿Es la misión que la iglesia tiene o el sentir de este hermano? No sé si en Colombia lidiamos con el mismo tipo de sentimiento, donde los hermanos piensan que la iglesia está aquí para servirlos a ellos, que Dios está aquí para servirlos a ellos y no al revés. Pues se trata de toda clase de personas y en diferentes partes del mundo se coincide en el pensamiento, se coincide en el obrar, ¿no? Sin duda alguna hay también personas así, pero también personas que lógicamente creen que estamos aquí es para servir a Dios, ¿no? Y no al revés. Pero pues tenemos que combinar, aceptar, tolerar y a la vez ayudar, porque estamos para ayudarnos el uno al otro, ¿no? Claro. Compartir experiencias y ver cómo finalmente pues trabajamos, apoyamos para el crecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo usted, Manuel Luna, persona, ahora vamos a hacer a un lado, si es que podemos hacernos a un lado de nuestros títulos, cómo definiría usted soberanía de Dios? Bueno, la palabra soberanía podría definirla como algo total, lleno de toda clase de virtudes, donde hay pues una legislación, donde hay misericordia, que está al control y por el bien de la humanidad. Interesante. Esta semana vamos a dedicarnos a hablar sobre eso y cada día vamos a leer salmos, pastor. Y yo quisiera mucho de su opinión en esos temas, porque yo creo que tenemos mucho que aprender de la soberanía de Dios. Y espero que al fin de esta conversación, no solamente yo como usted y todos los que nos están escuchando, puedan tomar una vez más el voto de decir, yo quiero que Dios sea soberano en mi vida. Muy bien, vamos a avanzar entonces al día domingo. Pastor, ¿qué tal si comenzamos este estudio del día domingo leyendo los dos salmos que la autora de la lección propone? Entonces, el Salmo 8 y el Salmo 100. Yo voy a leer el Salmo 8, usted va a leer el Salmo 100 y ustedes pueden acompañar eso en pantalla. Salmo 8 dice de esta manera, estoy leyendo la Reina Valera del 1960, dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo, al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pastor, Salmo 100, por favor. Sí, el Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría.
venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Amén, amén. Estos salmos son salmos poderosos. Pastor, usted está aquí nos visitando, está con su esposa, su hija. ¿Tiene una hija nomás? Tenemos 2 hijos, un varón, Un varón. ¿Dónde está el varón? allá en Bucaramanga, en Colombia. Ah, sí, ya es más grande, me imagino. Sí, el mayor. Está Tiene bien. ya 19 años. 19 años. ¿Y la señorita que está aquí con usted? 14. 14 años. Sí. Mire, le voy a contar una historia de mi hija. Yo siempre cuento esa historia. Mi hija más pequeña es mi compañera de jugar videogames, Oh, videojuegos, le gusta, ¿no? Y cuando era pequeñita, sus manitos no daban el control y paraba metida en huecos que no podía salir. Yo le decía, hijita, a ver, déjame ayudarte. Dice, no, papá, yo puedo sola. Yo puedo sola. Para mí es el retrato del ser humano que es confrontado en estos 2 salmos. El ser humano toda su vida dice, yo puedo solo, yo puedo solo. Y nos olvidamos que en la soberanía de Dios se basa, una de las características de la soberanía de Dios es su poder creador. Dios es nuestro creador. El salmo que usted leyó, el verso 3, si no me falla, lea el verso 3 otra vez, pastor. dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La soberanía de Dios, en esta parte la creación nos ayuda a recordar de que todo lo que somos viene de las manos de Dios. Entonces, entrando al punto de soberanía, ya estoy hablando demasiado, entrando al punto de soberanía, pastor, al mirar todo eso, vuelvo a la pregunta que hicimos. ¿Por qué nos parece tan difícil confiar en un Dios que nos ha creado células, tejidos, venas, todo, todo, todo? ¿Por qué nos es tan difícil confiar, pastor? Se hace para algunas personas difícil porque no hay una relación entre la criatura, entre la persona y el creador. Y al existir esa poca relación o nula relación, pues no va a creer en el creador como tal. Más bien lo que dijiste hace un momento, ¿no? La persona quiere decir o lo dice, yo todo lo puedo. Y eso lo hemos venido aprendiendo a través de la literatura, a través de las motivaciones que recibimos de una u otra manera, de alguna u otra persona. Y entonces eso nos hace pensar que estamos aquí para nosotros mismos y que tenemos esas capacidades. Pero lejos de ello, ¿no, Pastor Bullón? Yo creo que en su experiencia también puede contarnos cómo en algunos momentos hemos visto, como así podemos hoy testificar, de las maravillas y poder de Dios, lo cual significa que Él está ahí. ¿Sabes qué me llama la atención en esa cuestión de creación? Es como por veces Dios tiene que permitir nuestro sufrimiento para aprender a creer en Él. Así es, sí. Es como que, bueno, voy a permitir que esto ocurra como para que reflexiones. A ver si aprende. ¿Cierto? Sí. Porque nosotros somos tan tercos, ¿sabes? Somos tan tercos. Dios nos muestra cada día más su soberanía. Por ejemplo, la creación. Y eso es un punto que me asusta mucho. Usted tiene un hijo de 19 años, yo tengo una hija de 19 años que está en la universidad. Está en una universidad adventista. Y me preocupa mucho hoy día los ataques más incesantes sobre la creación de Dios, que no tienen otro objetivo sino disminuir nuestra confianza en Dios. Yo veo cuántas veces en mi vida he visto eso. Dios ha permitido que yo pase por momentos dolorosos para que yo aprenda a confiar en Él. Y esta lección me ha llamado a la atención eso. En su ministerio, ¿se acuerda un momento así donde usted pasó algo que le hizo quizá temblar o mismo quizá dudar
donde esa experiencia dolorosa le ayudó a confiar aún más en el poder de Dios. Sí, nosotros estábamos iniciando el ministerio en un lugar, en una población pequeña, y hubo un episodio dramático de manera momentánea. Un día aparece una noticia, alguien en mi casa, temprano, en horas del día, temprano, diciéndonos anoche hubo una masacre, una familia completa de nuestra iglesia fue acribillada, y eso fue bastante difícil de aceptar, en fin, de poder hacer lo pertinente, ¿no? De pues recoger cuerpos y sepultar y todo lo demás. Y entonces aparecen los comentarios de los hermanos, ¿no? De la familia, de los que sobrevivieron. ¿Dónde estaba Dios? Wow. Y efectivamente luego la misma hermandad, bueno, ¿y qué pasó aquí? Pero uno llega a desconocer casi todo en esas situaciones. Lo cierto es que esos casos, esos episodios son pues difíciles de entender, difíciles de aceptar, pero lo llevan a uno a aferrarse a Dios. Porque no hay otro camino. No hay otro, sí, y no hay esperanza más que la que tenemos de Dios. Y a la familia, a los sobrevivientes, decirle, bueno, aquí lo único que hay es seguir creyendo, seguir confiando y esperando en el día final. Cuando hablamos de creación, estamos hablando de eso, ¿no? Cuando hablamos de creación, hablamos también de los días finales, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué relación hay entre creación y los últimos días? Bueno, en los últimos días la gente ha venido perdiendo no solamente el concepto de un ser inteligente, y de perder esa bonita experiencia, esa relación de la cual hablamos hace un momento. Y si en la mente la gente no está que existe un creador, pues tampoco no hay nadie a quien adorar. Si no hay creador, no hay a quien adorar, por lo menos a un Dios soberano, claro, sí, omnipotente. Pero miren, pastor, miren, queridos amigos, escuchen, y pastor Bollón, yo creo que el ser humano sí quiere adorar. Fue creado para eso, ¿no? Sí, porque en diferentes contextos encontramos gente que adora. Y puede ser que adore algo que uno dice, oiga, pero tan insignificante, ¿no? Si hablamos del Medio Oriente o de algunos lugares en ese sector o en otras partes del mundo, se adoran cosas que uno dice, pero caramba, ¿qué está ocurriendo ahí, cierto? Pero bueno, eso es parte de lo que llevan los seres humanos, algo innato, querer adorar, pero lo importante es saber a quién adorar. Y en los últimos días, la cuestión de a quién adorar va a jugar un papel muy importante. El mensaje de los tres ángeles es muy fuerte en ese aspecto de a quién adoramos, ¿no es cierto? Así es, porque si entendemos el mensaje de los tres ángeles, pastor, vamos por buen camino. Porque ahí está el centro de eso es Dios y la creación como tal, su juicio, su legislación, es todo. Y lo que estamos esta semana estudiando. Y a mí me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención la lección del domingo, porque pone de una manera tan hermosa el mensaje de los tres ángeles. Por veces nuestros hermanos y muchos de nuestros pastores, en el afán de alertar y despertar la iglesia, presentan el mensaje de los tres ángeles como un mensaje asustador, un mensaje alarmista. Y el mensaje de los tres ángeles está lejos de ser eso. Es un mensaje, es el evangelio en su esencia, pero es una exaltación a la soberanía de Dios. La creación y el Dios creador deben ser levantados en el mensaje de los tres ángeles, ¿no es cierto? Excelente concepto. Diría que esto es como la base de lo que estamos diciendo para el día de hoy. El creador, la adoración al creador en la mente de nosotros los seres humanos. Así es. Vamos a seguir ahora para el día lunes entonces. Pastor, estamos entrando a un momento en el estudio del lunes donde vamos a hablar sobre Dios como el Señor reina, Dios como Rey. ¿Qué características podemos encontrar en Dios para afirmar que Él reina? Bueno, ese reinado lo hace Rey y Él está revestido de honor en primer lugar. Todo el honor, pero también toda la majestad y toda la fuerza. Tres cosas muy importantes. Completamente revestido, o sea, llamémosle
cobijado, arropado, como podamos llamarle. Primero, pues con ese honor que solamente él tiene, un rey lleno de honores, pero a la vez con toda la plenitud de la majestad, es decir, ahí en su trono, como rey majestuoso, pero con toda la fuerza. Ahora tenemos que interpretar esto, ¿no? Y entenderlo, ¿no? Porque a veces creemos de pronto un Dios con mucha fuerza que me puede lastimar. Pero cuando habla allí del rey revestido de fuerza, significa que tiene el control, tiene el poder, que tiene la autoridad. Cuando hablamos de la majestad, pues vestido con todas sus vestiduras que le hacen ver y notar ante el universo como ese único personaje rey, esa única persona, mejor, rey, pero todo el honor, como dijimos al comienzo, todo el honor. Y ese honor no es de gratis, porque de pronto algunas personas dicen, no, pero ¿cómo así que todo el honor? Pues claro, y el honor se debe, ya sabemos, ¿no?, a lo que él hizo aquí, porque ese revestimiento, ese recubrimiento lo hace por la muerte en la cruz del Calvario. Entonces reina con autoridad. Ahora, cuando hablamos de esos conceptos, por veces esos conceptos pueden parecer muy superficiales. Son Dios, honor, majestad. Ahora imaginémonos la gente que está escuchando esto. La hermanita que allá está en el campo, o el hermano que es anciano de iglesia, o un pastor que nos acompaña. ¿Cómo esos conceptos impactan la vida de las personas? ¿Cómo esos conceptos pueden impactar la vida de Rubén, o de Manuel, o de Juan, o de José? ¿Cómo debería impactar esos conceptos en nuestra vida? Sí, primero, Pastor Bullón, pues hablar un poquito acerca del tiempo aquel, del momento aquel cuando Jesús vino aquí a la tierra. Los seguidores, sus discípulos, querían convertirlo en rey. Esa era su misión, ¿no? La misión de ellos era que Jesús se convirtiera en rey. Y Jesús les habló varias veces que pues esa no era su misión, de establecer un reino terrenal. En algún momento Pedro lo reconvino, lo amonestó, que eso nunca te acontezca. Pero Jesús le habló, apártate de mí, Satanás, ¿cierto? Y también en algún otro momento Jesús dijo, mas con vosotros no será así, porque el ser humano quiere, como mencionamos hace un tiempo atrás, el reinito, ¿no? Establecer su propio reinito. Claro. Y de pronto hacer las cosas a su acomodo, a su manera de ver, a su manera de pensar, de sentir, de acuerdo a lo que
que ha leído, incluso donde nació, porque eso influye, ¿no? La cultura como tal. Pero cuando hablamos del Señor Jesucristo como Rey, pues tenemos que verlo en toda su magnificencia, en todo su poderío, en todo su esplendor, pero también de una manera simple, Pastor Bullón. Es decir, un rey que se deja hablar. Que se preocupa Sí, por sus súbditos. está interesado en su gente. Interesante. Interesado en su gente, en el bienestar de su gente. Que no está allá en un trono y que hay una cantidad de guardias que impiden, ¿cierto?, acceder al trono, sino más bien abierto, dispuesto, apoyando. Eso es lo que me gusta del reinado de Cristo. Eso me hace reflejar mucho, pensar mucho en el mundo que vivimos hoy día, donde todo es a ver quién tiene más seguidores, quién tiene más likes, quién tiene más relevancia. Y por veces tenemos la impresión de que nadie se importa por nosotros. Corremos de un lado para el otro. ¿Cuántos mensajes yo recibo en los medios sociales de esposos que me dicen así, pastor, creo que mi esposa no se importa por mí? ¿Cuántos mensajes de esposas diciendo, yo creo que mi esposo no se importa por mí? De hijos que dicen, yo creo que mis papás, que no le importa a mi papá, a mi mamá. Y viene el mensaje de un Dios soberano, poderoso, grandioso, lleno de honra, lleno de glorias, que se importa por los mínimos detalles de la vida de sus hijos, de sus súbditos. Es un Dios que sale de su trono y va a caminar entre los suyos. Hay una historia, que no me acuerdo el nombre de qué rey hacía eso, pero él salía del palacio disfrazado por las noches y se iba al comedor del pueblo para escuchar qué decía el pueblo de él. Y ahí intentaba ver a quién ayudar, ayudaba a uno, ayudaba a otro. Pero la limitación de ese pobre rey. Y nosotros somos no solamente súbditos de un rey mucho más grande, sino tenemos el privilegio de llamarlo Padre. ¿Qué diferencia eso hace en la vida del ser humano? ¿Sabes? Otro punto que quisiera comentar aquí en esta lección, pastor, es la ambigüedad, si podemos decirlo así, ¿no? O el aprende estos días del concepto del paradojo entre un Dios que es amor y un Dios que es justicia. Yo escucho por veces gente diciendo así, Dios es amor. Y siempre que alguien dice Dios es amor, alguien allá al fondo del salón levanta la mano y dice, sí es amor, pero es justicia también. Así. ¿Cómo podemos, pastor, poner junto en la misma persona en amor y justicia? Sí, son dos virtudes de Dios, ¿no? Dos atributos, llamémosle, de Dios, el amor y la justicia. Van y son completamente ligados el uno con el otro. No son antagónicos. No, para nada, no. Dios pues sabe lidiar con todo eso, ¿no? Nosotros los humanos somos los que le ponemos como unas diferencias y unas barreras a una cosa y a la otra, al amor y a la justicia. Pero Dios obra en amor con justicia. Interesante. Entonces hay cosas que son justas y que para nosotros pueden ser difíciles, pastor, de entender, pero que son hechas con amor. Y algunas cosas que uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está la justicia? Pero es cierto, ¿dónde está la justicia? Pero es que Dios está allí obrando con amor. En otras palabras, para clarificar un poco el asunto, Dios da miles de oportunidades. Miles de oportunidades. Y si en algún momento algo nos parece injusto, ese es solamente el concepto humano, la visión humana. Pero por encima de ese concepto y visión humana está lógicamente la experiencia de Dios. Él sabe todo lo que hizo, todo lo que estuvo dispuesto para salvar, para ayudar a esa persona. Pero si finalmente la persona
decidió su rumbo, su camino, pues Él obra en justicia, pero al obrar en justicia incluso obra con amor. Interesante. Voy a hacer una pregunta que yo soy curioso sobre ese tema y le pregunto a mucha gente eso. ¿Usted tiene esperanza de que Dios le explique las injusticias que usted, Manuel Luna, porque me imagino que usted ya se ha sentido injusticiado en esta vida? Yo no lo conozco así a profundidad para saber detalles de su historia. Pero me imagino que usted ya se ha sentido injusticiado en esta vida, ya ha enfrentado momentos muy difíciles. ¿Usted tiene la esperanza de que al llegar al cielo Dios le explique esos detalles? ¿Usted espera en su corazón o le trae paz al corazón la idea de que cuando lleguemos al cielo Dios podrá explicarnos eso? Pues el cielo y la tierra nueva son un lugar que nosotros no hemos podido todavía imaginar, ni sospechar, ni ponerlo en sentimiento, en pensamiento, en palabras. Sea lo que pase lo que pase en el cielo, yo creo que lo más grande allí es pues estar con la persona, con Jesucristo. Y yo pienso que sí tendremos la oportunidad de hablar, ¿cierto? Con Jesús. Anoche justamente hablaba algo semejante en mi prédica, de cómo es el cielo, la tierra nueva y cómo es el Dios que allí habita. Un Dios cercano que puede ponerte la mano en el hombro y decirte, Rubén, aquí estoy. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Vamos para adelante. Aquí estoy para ayudarte, para motivarte. Y entonces en el cielo pues vamos a tener miles de experiencias, todas bonitas, ninguna va a ser de tristeza ni de desilusión. Quizá le preguntemos a Dios, bueno, ¿y qué pasó en aquella experiencia? ¿No? Porque hay cosas que uno puede preguntarle al Señor. Y el Señor podrá mirar sus registros y nosotros podemos también corroborarlo y decir, wow, Dios es justo, Dios es amor. Y esa quizás sea una de las más lindas esperanzas que podemos tener en nuestro corazón, ¿no? De que muy pronto veremos, ya no, como dice el apóstol Pablo, ya no veremos como por espejo, veremos como de verdad es, veremos cara a cara. Amén. Y esa es una de las más hermosas esperanzas que podemos tener. Así es. Pastor, vamos a comenzar el estudio del día martes con la lectura del Salmo elegido por la autora de la lección para el estudio del día de hoy. Salmo 75, por favor, pastor, haga la lectura y usted puede acompañar en pantalla, querido amigo. Dice el Salmo 75, gracias te damos, Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. En el tiempo que yo decida, juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os jactéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, pues Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. La copa está en la mano de Jehová. El vino está fermentado, lleno de mistura, y él lo derrama. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Interesante la manera como Dios se presenta como el juez. En el estudio de ayer estábamos hablando de el aparente antagonismo entre amor y justicia. Pero ahora Dios se presenta como juez, juicio, pastor. La noticia de un juicio venidero ¿es algo para asustarnos o es algo para alegrarnos? Bueno, es algo para alegrarnos porque, ¿saben por qué, Pastor Bollón? Queridos amigos y hermanos, porque Dios es el juez. Es decir, hay una garantía total, absoluta de ese juicio. Si fuera un juicio humano, pues pueden quedar dudas, preguntas, cosas no resueltas aún, pero este juicio está liderado
por el gran juez, nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos da la garantía absoluta que todo va a estar bien. Okay. Todo va a estar bien. Pero si el Salmo dice que Dios da a los buenos y le da a los malos. Dios es el juez. Hay un concepto que creo que es importante dejar claro. Es de que todos nosotros somos impíos. Todos. Todos somos impíos. No hay un justo siquiera. Uh-huh. Dios sabe todas las cosas. Correcto. ¿Por qué? Y es aquí que yo quisiera aprofundarnos un poquito más. ¿Por qué el hecho de saber que Dios es el juez es algo bueno? Si Dios sabe todo lo malo que somos, todos somos impíos, ninguno de nosotros merece nada, ¿en qué se basa la esperanza de que Dios sea el juez? Bueno, hay un regalo, y ese regalo se llama la gracia, la oportunidad que todos los seres humanos tenemos. Porque la Biblia menciona que no hay justo ni aun uno. Pero así como no hay justo ni aun uno, todos podemos hallar la misericordia, hallar la gracia, recibir el regalo. La diferencia, Pastor Bullón, está en que algunos pues no reciben el regalo, lo desechan, lo desprecian, entonces está ahí a las puertas, está ahí a las manos, pero dicen, no me interesa, no me interesa. Y el Señor sigue insistiendo y la persona sigue diciendo, no me interesa, que no me interesa. Entonces, hasta cuando la persona muere, tiene la oportunidad, justamente a esos momentos previos, tiene la oportunidad de recibir la gracia, que es el perdón que ofrece el Señor, la oportunidad del cambio, la transformación gratuita a través de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, quienes reciben esa gracia, ese regalo, pues son bendecidos. Y quienes no lo hacen, pues entonces hay una evidencia total de que se le insistió, se le habló. Es como el estudiante, ¿no? El estudiante está allí, el profesor se acerca, le dice, mira, por aquí es el camino, estas son las asignaciones, vamos por acá, está ayudándole, hay algunas personas adicionales que le ayudan en tutorías, pero el estudiante puede decir, no me interesa esto. Así Y es. finalmente pues reprueba. Y eso lo vemos como para una explicación bíblica, lo vemos Pastor Bullón en la cruz. Usted recuerda que acompañaban a Jesús dos personas, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y las cosas no eran fáciles para ninguno de los tres, ni para Jesús, ni para el de la derecha, ni para el de la izquierda. Y de repente el dolor los hizo hablar a aquellos dos acompañantes y a alguno de ellos maldecir. Y en medio de esa desesperación, pero ¿cómo es posible? Sabemos que tú eres Dios, lo hemos escuchado, ¿y por qué no haces algo por ti mismo y por nosotros? Noten esa manera de pensar. Pero el otro intervino y le dijo, no tienes temor de Dios estando en la misma condición. Y ahí está la diferencia. Uno de ellos aceptó el regalo, el otro no. Quien lo aceptó le dijo, Jesús, acuérdate de mí. Es decir, reconoció en Jesús su Salvador. Está la diferencia, ¿no? Reconocer a Jesús como el Salvador marca la diferencia. Y ese es el regalo que se recibe. Aceptarlo como el único y suficiente Salvador. Gracia, entonces, pastor. Y vuelvo, yo insisto mucho, yo le doy mucho a la tecla de la gracia. Uh-huh. Gracia, entonces, es algo exclusivamente de Dios. Solo viene de Dios. Lo único que nosotros, el único rol que nosotros jugamos es en el aceptar o en el rechazar. Pero aún así, nosotros seguimos encontrando gente diciendo, no es solamente gracia, es tu comportamiento, tu manera de obedecer. Cuando el ser humano, y esa es mi preocupación como pastor en los últimos tiempos,
Cuando el ser humano saca sus ojos de Dios, saca sus ojos de la gracia, él comienza a enfocarse en lo que él es y cómo se porta y que obedece y a dónde va y cómo se viste. Lo que las personas no se dan cuenta es que mientras más me enfoque en la gracia, más deseos tengo de mejorar mi vida. Correcto. Pero si saco mis ojos de la gracia, cualquier mejora de mi vida es en vano. La belleza de Dios como juez es que Él está diciendo, hijo, no importa lo que tú haces, importa lo que tú aceptas. Si tú me aceptas, entonces tendrás salvación. Puedes enfrentar al juicio sin miedo, porque mi gracia te es suficiente. Correcto. Los seres humanos somos diferentes. No todos somos y pensamos igual. Para algunos es fácil una cosa y para otros es difícil. A ver. Ve, ahí está la diferencia. Entonces, cuando la persona recibe el regalo, la gracia de Dios, algunos lo reciben de una manera más, llamémosle con mayor alegría, con mayor gozo, con mayor determinación. Y llamémosle que son adelantados, que les gusta ir de primero, que les gusta meter el gol, están allí, ¿cierto? Son más hábiles, pero algunos somos más lentos y el Señor sigue extendiendo su gracia. Ahí es como yo percibo el asunto. Entonces, hasta el final, aquellos más lentos pueden recibir la gracia y ser beneficiados por ella. Pero ahí está la diferencia, ¿no? Porque aunque todos estamos en la iglesia, los que estamos, y hemos recibido gracia, no todos la hemos entendido tal vez como debemos entenderla, y algunos van más adelante y otros un poquito más atrás. Pero lo importante es llegar, aún cuando sea la última hora, Pastor Bullón, a la última hora. Y si alguien entra a la última hora, recibe los mismos beneficios del que lleva ya 12 horas en el servicio. Y esa es la justicia de la gracia. La justicia de la gracia no mira a quien está más tiempo o quien supuestamente merece más. La gracia se basa, yo hablo mucho de eso a los jóvenes. En Estados Unidos tenemos esta obsesión por la predicación de la justicia social. Sí. Yo les digo, el Evangelio es la más grande predicación de justicia social. Todos somos pecadores. Ninguno de nosotros merece nada. No tenemos derechos. No tenemos derechos. Pero la gracia se sobrepone a todo eso. Así es. Y me da a mí lo que yo no merezco tener. Por eso yo siempre le digo a la gente que me acompaña en medios sociales, no te desesperes porque no sabes tanto cuanto el otro. Y jamás pienses que has ido demasiado lejos como para volver. Porque la gracia tiene esa habilidad de hacer borrón y cuenta nueva. Correcto, sí es. Comienzas de cero. Y si caíste y te levantas, entonces se apaga otra vez y comienzas de cero. Como el apóstol Pedro. ¿Cómo? Que él estaba ahí, fallaba. Sí. Y luego entonces recibe finalmente esa gracia que lo llevó, porque la gracia también actúa, ¿no? Claro. Y entonces el apóstol Pedro, cuando ya se da cuenta, no, por aquí es el camino, no lo había entendido, ¿no? Lo que estaba hablando hace un momento, que algunos son más rápidos para entender, más hábiles, otros de pronto más lentos, no lo entienden, pero el apóstol Pedro finalmente lo entendió y se convirtió en un gran misionero. Y a pesar de que tenía debilidades como misionero, permaneció y fue grandemente usado. Sí, grandemente usado por el Espíritu Santo. Es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que en la medida que nosotros nos dejemos usar por el Espíritu Santo, pues la obra de Dios va a crecer un poco más. Y en la medida que nosotros estemos más encerrados en nosotros mismos, pues sí, estamos allí, pero no le damos oportunidad a que el Espíritu Santo obre en nosotros y a través.
de nosotros, porque la gracia, aparte de ser un regalo para ti y para mí, es una oportunidad para hacer algo por la causa de Cristo. Pastor, comenzamos entonces el estudio del día miércoles leyendo las dos porciones que el autor de la lección propone. Y yo voy a leer Salmos 94, el versos 8 a 15, y usted por favor lea Salmo 105 de los versos 7 a 10. ¿Por qué no comienza usted primero, pastor? Vamos a leer entonces versículos 7 al 10. Dice, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Lo estableció a Jacob con decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te haré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Yo voy a leer Salmo 94 del verso 8 a 15. Dice de esta manera: Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Interesante, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Pastor, vamos a hablar sobre cómo Dios siempre se acuerda de su pacto. Eso quiere decir, Dios no se olvida de su pueblo. Él está cerca. Y ahí otra vez le voy a hacer una pregunta muy personal a usted. Durante su vida, su ministerio, y si por favor solamente se siente a gusto de compartir eso con nosotros, ¿pasó algún momento en su ministerio donde usted se sintió abandonado por Dios o sintió como que Dios no estaba ahí tan cerca a usted? ¿Sintió el frío de la soledad? ¿Ha vivido momentos así en su vida? Hace un tiempo un colega me preguntó algo semejante. Estábamos hablando de una experiencia de él, ¿no? Y entonces me dijo, y bueno, ¿y usted, Pastor Luna, ha sentido que Dios lo ha abandonado, que Dios está lejos? Y me puse a pensar y a reflexionar, Pastor Bullón, en eso. Y bueno, llegué a la conclusión que muy pocas veces, tal vez en una ocasión donde sentí que las cosas no se estaban dando. Y como las cosas no se estaban dando como tal vez yo quería, entonces asocié eso con que Dios no estaba ahí. Interesante, ¿no? Pero es tal vez muy pocas veces o una sola vez en que eso me ha pasado. No ha sido como algo constante ni ha estado ahí. ¿Sabes qué? Pero pues, sí, gracias por esa pregunta, porque eso ocurre mucho en las personas. Y mientras usted hablaba, y eso es lo que me vino a la mente cuando usted hablaba, comúnmente eso pasa, porque las cosas no se dan como queremos. Exacto, sí. Entonces no salen como uno quiere, como uno las ha planificado, y entonces dice, la mano de Dios no está aquí. Y ahí puede aparecer la duda. Y esa duda nunca es buena porque ella se basa en mis sentimientos. Mira, vivimos tiempos, pastor, y eso es las preocupaciones que cargo en mi corazón, donde la gente valora más sus sentimientos que la palabra de Dios. Y Dios es tan claro en algunas cosas, ¿sabes? La lección va a hablar de cómo Dios siempre estuvo fiel a su pacto. Siempre fiel. Lo que Dios ha prometido se cumplirá. La promesa de la venida, por más que la gente diga que no vendrá, es real. Se va a cumplir. ¿Usted cómo se siente en relación a la venida de Cristo? ¿Cree que falta mucho?
¿Cree que falta poco? ¿Cree que en nuestra generación veremos Cristo volviendo? Bueno, yo personalmente, a la luz de la palabra, creo que el Señor está cerca, está a las puertas, porque hay varias cosas que lo indican. Por ejemplo, Jesús mencionó que sería como en los días de Noé, pero luego dijo como en los días de Lot, lo cual indica de unas condiciones sociales que estarían ocurriendo en el mundo cerca del fin, unas situaciones, unos comportamientos, unas maneras de obrar, lo cual al verse hoy día, tal como la Biblia lo predice, cumplidas estas profecías, entonces eso nos indica que está a las puertas. Y eso de estar a las puertas significa para mí, pastor, a su pregunta puntual, que sí, que estamos muy cerca de la venida de Jesús. ¿Y cómo deberíamos? Y ahora, como le pregunto al presidente de la iglesia en el oriente de Colombia, ¿cómo debería la iglesia prepararse para esa venida de Cristo tan inminente? Bueno, más que una teoría, pastor Bullón, sabemos que es una cercanía, una relación, algo más práctico, porque el Evangelio no es simplemente teoría. Claro, tenemos que enfocarnos en cosas muy puntuales de la Biblia, lo cual nos van a dar seguridad, porque es la palabra del Señor. Eso será un afianzamiento cognitivo de las creencias, de las enseñanzas bíblicas, incluso de los escritos inspirados por Dios. Eso sería en la parte intelectual, con asuntos teóricos. Pero más que estar afirmados en la parte teórica y tener un vasto conocimiento y habilidades para explicar la palabra, hay que vivir la palabra, lo cual puede ser para algunos difícil, ¿no? Porque hemos encontrado personas que son muy hábiles en el tema de la Biblia, en el manejo de las enseñanzas bíblicas, pero no son buenos en la práctica. Entonces debe haber una correlación entre la teoría y la práctica que me haga un auténtico cristiano. Eso debe ser un asunto relacional. Aprendo del divino maestro. El estar encerrado en nuestras iglesias, aislados del mundo, quizá entonces no debería ser el principal objetivo de las iglesias. Encontramos muchas iglesias hoy día que su principal concepto de cumplimiento de misión es estudiar y encerrarse. Pero no hay, en mi manera de ver, mejor manera de prepararse para la venida de Cristo que afuera de la iglesia. Claro. Porque la misión no se cumple en las bancas de la iglesia. No, de ninguna manera. La misión se cumple en la calle, en acercándome a los que viven de manera diferente de mí. Pero ¿por qué para nuestras iglesias ha sido tan difícil entender eso? En su experiencia ministerial, su experiencia de vida, le parece que las iglesias están teniendo dificultad en entender eso. Y si sí, ¿por qué? En algunos lugares sí les es difícil entender. Y se encierran en las cuatro paredes. Pero tenemos que aprender de la figura del sembrador, Pastor Bollón. También de la enseñanza bíblica del que pesca. Okay. Hay que salir, hay que ir, hay que tirar la red, hay que batallar con las olas, hay que preparar todo, el mismo barco. Y luego hay que recoger la cosecha. Igual el que siembra no solamente tira la semilla, sino que tiene que estar pendiente de la semilla. Y cuando ésta nace del cuidado y todo lo demás, hasta la cosecha. Así nosotros como iglesia, el mundo está ahí delante de nosotros y está lleno de personas. Y si nosotros queremos salvarnos, tenemos que ayudar en el plan de la salvación, porque recuerden, queridos hermanos, que Cristo dejó todo. Y todo es todo para venir a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces, si nosotros queremos ser semejantes a Cristo, en esto tenemos que salir e ir a la gente, tenemos que sacrificarnos, Pastor Bullón. En algunos casos, yo le digo a mi gente, tenemos que incluso sacar dinero de nuestros bolsillos, invertirlo en transporte, en literatura, para llegar a la gente, acercarnos a ellos, atender incluso necesidades, ganar su confianza y luego pues enseñarle la palabra y luego invitarlos a aceptar a Cristo. Es un trabajo que requiere dedicación, esfuerzo, y entre tanto hago mi tarea misionera, pues
voy a ser beneficiado porque estoy obrando como Cristo obró. Y es importante destacar eso, porque por veces algunos me escriben y me dicen, pastor, es que a usted no le gustan las profecías. Y el problema, gente, no es que deberíamos estudiar menos. Nunca le va a hacer daño al ser humano estudiar la Biblia. Nunca le va a hacer daño al ser humano estudiar las profecías. Lo que le hace daño a la iglesia es pensar que con estudiar la Biblia, estudiar las profecías, estamos cumpliendo la misión. La misión es mucho más que estar encerrados en la iglesia. La profecía, cuando uno estudia la profecía de la manera correcta, es motivado a salir a anunciar esa verdad. Claro. Y si lo que la iglesia está viviendo no me está motivando a anunciar la verdad, entonces quizá lo que se está enseñando no está correcto. Porque si todo mi deseo después de escuchar una predicación es irme al campo, esconderme, o encerrarme en mi iglesia, o encerrarme en mi casa, entonces es muy probable que esa explicación, por bonita que haya sido, no sea verdadera. Y ahí volvemos a uno de los problemas duros en algunas iglesias y en algunos lugares del mundo, el problema del fanatismo. Sí, se puede caer en ese error. Y salir del fanatismo es prácticamente imposible. Complicado. Nosotros lidiamos con personas aquí en Estados Unidos que se encerraron en un mundo de fanatismo donde todo lo que logran ver es falla en los demás. Y es difícil explicarles de que hay algo mucho más grande que nosotros adentro de una iglesia. Dios tiene una promesa para su pueblo. Estaré con mi pueblo. Vendré otra vez. Pero además de eso, la lección del día miércoles también se dedica a hablarnos de cómo Dios estará con nosotros en todos los momentos. En los momentos buenos y en los momentos malos. Correcto. Ya tuvo que aconsejar gente, me imagino que sí, gente que estaba pasando los peores momentos de su vida. ¿Cómo fue y cómo es que usted, pastor, hace para ayudar a esas personas a ver que Dios no se olvida de su pacto, de que Dios está con ellos? Sí, el ser humano generalmente asocia la enfermedad, asocia la dificultad o la crisis con que Dios se ha alejado. Entonces, incluso creyentes nuestros, ¿cierto? Hacen esas comparaciones o hacen alusión de ello. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia? Y ahí es donde cobra importancia el estudio de la Biblia, lo que dijiste hace un momento, ¿no? De leer, de escudriñar. Pero hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Cuando estudio la palabra, en el momento de la crisis, la palabra es la que me va a reconfortar. Me da la fuerza, me da la esperanza. Y esa crisis no es para siempre. Yo le decía el otro día a un colega que estaba pasando por una crisis, esta crisis no es para siempre. Es una crisis momentánea. Va a pasar. Y efectivamente pasó. Pero tenemos que aferrarnos a las promesas del perdón, de la restauración, de volver a recomenzar, de dejar las cargas, como la palabra lo enseña. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y eso hace parte del pacto. Y cuando la gente se descarga o entrega a Cristo lo que debe entregar, pues ya no vive Él, sino que empieza a vivir en Cristo Jesús. Así mismo. Es muy importante que todos entendamos esto. El reino de Dios, una de las características es de que Dios nunca abandona su pacto. Amén. Y en su pacto Él nos garantiza su presencia con nosotros. Aunque yo pase por el valle de sombras y de muertes, no temeré ningún mal, porque tú estarás conmigo. Así es. Qué lindo, ¿no, pastor? Qué linda promesa. Es una de las más bonitas de la Biblia. Presencia de Dios, aún en los momentos difíciles. Así mismo es. Pastor, en la lección de jueves vamos a ver otra característica del Dios como rey, de Dios como soberano. Y una de esas características
la dejamos para el último día, la autora de la lección dejó para el último día, prácticamente es su ley. Nosotros adventistas del séptimo día creemos en la validad de la ley. Ahora aquí, acompañando mi canal, yo tengo mucha gente que no es adventista. Mucha gente. Y yo le voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Por qué es importante tener una ley en nuestros días? Bueno, si todo lo vemos en el marco de la soberanía de Dios como debemos verlo, ¿no? No en nuestro marco pequeño, finito, sino en el marco completo, global. Pues no hay un gobierno sin leyes. Y si lo hay, pues se convierte en una anarquía. Entonces, todo gobierno fiable debe tener leyes. Y el gobierno de Dios, el reino de Dios, tiene sus leyes. Y me gusta que la Biblia enseña que estas leyes son para nuestro bien. Es importante esto, ¿no? Para nuestro bien. Y que aparte, dice la palabra, nos dan vida. Y podemos mencionar algo, pues aquí en esta ciudad donde estamos hay muchas vías, autopistas grandes, amplias. Pero ¿qué sería de estas grandes autopistas aquí en Chicago y en sus alrededores si no hubiera semáforos, si no hubiera indicaciones? Sería un caos. Claro. Cada quien quisiera pasar, ¿cierto? Y habría mucho accidente, por ende mucho muerto. Pero cosas tan sencillas como unas luces en la carretera, en la autopista, nos indican que debemos tener precauciones, que debemos parar, señales que nos indican que debemos parar por nuestro bien y por el bien de otras personas, que están a nuestro alrededor, de ¿no? quienes están a nuestro alrededor. Así que en el gobierno de Dios, en el reinado de Dios, la ley es muy importante. Es una bendición para la vida personal y para la vida de quienes están cerca de nosotros. Y lo que mucha gente no se da cuenta es de que la ley es una revelación, una demostración del carácter de Dios. Sí. O sea, reconocer la ley y guardar la ley es una forma muy poderosa de reconocimiento de Dios y de adoración a Dios. Yo no guardo la ley para salvarme. Yo guardo la ley porque Cristo un día me alcanzó. Me gusta mucho. Yo hablaba con el primer presidente que tuve en mi vida de departamental. Incluso deja ver aquí. Él me decía así, ¿cuál es el primer mandamiento, Rubén? La ley, creemos, está en Éxodo 20. Y él me decía, Rubén, ¿cuál es el primer mandamiento? Yo decía, pues, no tendrás otros dioses delante de mí. Y él me dice, no, la ley comienza en el verso 2. Porque no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el verso 3. Yo decía, ¿cómo es eso? Y él decía, la ley comienza en, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. La ley no es a un pueblo esclavo. Mucha gente piensa que la ley esclaviza. Al contrario. Sí. La ley fue dada a un pueblo libre. Amén. No es a un pueblo esclavo. O sea, la gente carga una concepción de que la ley de Dios me esclaviza, me prohíbe, me limita y no. La ley de Dios, como usted, el ejemplo que usted usó es perfecto. La ley de Dios es para que yo pueda entrar por la carretera de la vida sin accidentes. Si uno cruza una luz roja, puede que no le pase nada. ¿Cuántos, no sé si a usted ya le pasó eso? A mí ya me pasó de cruzar una luz roja. Y de pronto no le pasó nada. Y uno salió libre. Pero si yo comienzo a hacer eso todas las veces, Ahí está el problema. tarde o temprano me va a llegar un ticket, Uh-huh. o me voy a meter en un accidente suave, o mismo un accidente fatal. Correcto. Y la ley de Dios, que uno, por ejemplo,
no guarde el sábado una vez, quizá no le haga tanto daño, porque uno piensa así, no, bueno, no guardé el sábado, hoy día no me va a pasar nada. Pero si yo comienzo a dejar de guardar el sábado constantemente, no que voy a dejar de ser un adorador de Dios, es que al rato me voy a dar cuenta de que mi familia comienza a quebrarse, mi salud comienza a quebrarse, mi salud física, mi salud emocional comienza a quebrarse. Yo comienzo a sufrir los accidentes por cruzar esa luz roja. Pastor, yo estoy hablando mucho sobre ley porque para mí es un tema muy, muy serio esa cuestión de la ley. ¿Cómo pudiéramos, y aquí es otra pregunta que le hago, mucha gente nos acusa a nosotros adventistas de sermos legalistas, porque por veces damos la impresión de que estamos obsesionados por la ley. Pero, ¿cómo yo pudiera hablar de la ley? Y eso para ayudar a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan. ¿Cómo pudiera yo hablar de la ley sin ser legalista? Bueno, la ley es una de las enseñanzas más bonitas de la Biblia, la ley de Dios, ¿no? Y a veces entendemos de manera muy limitada el concepto de la ley, ¿no? Y algunos se enfocan la ley solo a los 10 mandamientos, pero la ley es más amplia como tal. Y podemos decir que es la misma Biblia, la plenitud, la totalidad de las escrituras. Bueno, para la mente judía, pues son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Lo que llamamos la Torá o llaman la Torá como tal. Sin embargo, nosotros tenemos claro y hacemos una distinción entre los 10 mandamientos como el centro de la ley misma. Y como mencionamos, y mencionó muy bien usted también, estos mandamientos son para el bien. Puede ser que alguien los quebrante, como mucha gente lo hace, y todo sigue igual, entre comillas, todo sigue igual. Pero en la lección que estamos estudiando, la ley nos ayuda a caer en las trampas, en las problemáticas humanas. ¿Cómo sería este mundo? ¿Cómo sería Estados Unidos? ¿Cómo sería Colombia y los demás países si fuéramos fieles a la palabra del Señor? Sería magnífico, no habría problemas entre padres e hijos, ¿verdad? No habría problemas entre esposos, porque estaríamos... La sociedad sería mucho más sólida. Exacto, habría una... Hablemos de honestidad, imagínense, el mandamiento dice no robarás. Sería un mundo honesto, pero hoy día la corrupción está ahí a la vuelta de la esquina. Y dentro de esos mandamientos aparece el día de descanso. Y hablando bíblicamente, pero también hablando científicamente, el ser humano necesita descansar. Eso sí es verdad. Incluso, Pastor Bollón, la tierra, la naturaleza, el ambiente, requiere que haya un descanso en la emisión de gases, en la contaminación de todo lo que a diario ocurre. Y ya lo hemos notado, en algunos lugares del mundo han decretado ciertos días donde no hay movilidad vehicular, con el ánimo de frenar un poco esos altos índices de toxicidad en el ambiente. Y entonces lo cual quiere decir que afirma el principio bíblico de un día de descanso. Un día no solamente para dejar de trabajar, sino para dedicarlo, Pastor Bullón, a la adoración a Dios. Entonces el concepto de legalismo es cuando la persona o el pensamiento es enfocado a que si lo hago, me salvo. No, la ley de Dios no debe ser así, no debe ser interpretada de esa manera. Es el resultado de haber aceptado a Cristo como Salvador personal. Y gracias a esa aceptación, entonces ahora lo que hago es aceptar sus enseñanzas para mi propio bien y, como ya dijimos, para el bien de la comunidad. Tiene mucho que ver con el lugar que le doy a la ley, ¿no? Cuando la ley es el fin, yo termino legalista. Pero cuando la ley es una herramienta, Salmos 119, verso 5, presenta la palabra de Dios, presenta la ley y la palabra de Dios como lámpara para guiar los pies de las personas. Amén. O sea, si la ley, si la Biblia
es una lámpara, yo sabré por dónde ir. Es más fácil caminar. Es mucho más fácil caminar, mucho más fácil. ¿Y cómo sería bonito que nuestra gente pudiera entender ese valor de la ley? Yo creo como usted, el mundo sería mucho mejor si la ley de Dios fuera respetada. Definitivamente. Y espero que nosotros que estamos escuchando, la gente que está escuchando y nosotros, tengamos el valor de enseñar una ley como parte de la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Así que vamos ya a prepararnos, pastor, porque estamos entrando al último día de esta lección, que ha sido un estudio muy interesante y que espero que hasta aquí haya sido de bendición para todo el mundo. Gracias. Pastor, llegamos al fin de este estudio. Una vez más quisiera agradecerle a usted, a su amabilidad, su tiempo de poder estar con nosotros. También agradecer al pastor Nelson Salazar, que está aquí, su cuñado, que de manera tan amable lo pudo traer a estar con nosotros. Quiero terminar el estudio de esta semana solamente reforzando una vez más la soberanía de Dios en nuestra vida. Pastor, quizá pudiéramos terminar mostrando a las personas que nos escuchan por qué vale la pena permitir que Dios sea soberano en nuestra vida. Bueno, es importante y es interesante esta pregunta, ¿por qué permitirlo? Primero, porque si lo vemos y aceptamos a Dios como el Creador, pues vamos a adorar al verdadero. No vamos a estar pensando en adorar cosas que no conviene adorar. Claro. Ni las más pequeñas o las sutiles, sino al Dios verdadero, al Dios Creador. En segundo lugar, porque Él es Rey. Él es Rey, y como Rey, pues tiene todas las facultades, y yo o las personas somos unos súbditos, pero bien amados, respaldados, apoyados. También porque es un juez, y es un juez justo. Y si estoy del lado de Él, entonces la justicia obrará en mi bien, y habrá un juicio justo. Y dentro de eso, porque es un Dios que salva, que se interesa, que busca, que cumple el pacto, y porque dentro de ese gran gobierno hay una legislación que busca mi bienestar. Así es. Busca el bienestar familiar y busca el bienestar de la comunidad. Por eso pues me gusta esto, ¿no? de Dios como un Dios soberano que está al tanto, al cuidado, al pendiente de todos nosotros. Pastor, mire, yo creo que usted resumió la lección de la semana de manera brillante. Quiero terminar preguntándole a usted, pregunto eso a todos mis invitados, ¿cuál es su salmo predilecto? Oh, buena pregunta. Bueno, me gustan varios salmos, pero voy a mencionarle, desde pequeño crecí leyendo y escuchando el Salmo número 91. Así. Es un salmo que muchos lo tienen allá abierto en sus casas, ¿cierto? La Biblia. Verdad, verdad. Pero el Salmo 91 tiene cosas muy interesantes. Habla de esperanza. A ver, ¿por qué no nos lee el Salmo 91, pastor? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío en Dios, en quien confiaré. Él te librará. Noten cómo Dios aquí de lindo, ¿no? Del lazo del cazador, de la peste destructora. Y con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Con sus plumas te cubrirá. Qué interesante es. Escudo y protección es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás, hollarás, y herirás al cachorro, al león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, y lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Me gusta ese salmo. Es un salmo que llena el corazón de confianza.
Así es. Pastor, muchas gracias por haber estado. De verdad, se le aprecia mucho. Un último saludo a la gente que está acompañando y en especial a su gente colombiana que siempre acompaña mi canal. Primero que todo, gracias, Pastor Bullón, por esta invitación. Dios siga bendiciendo su vida, su familia, su ministerio, pero también a todas las personas que siguen este importante canal. Así que para todos ellos, nuestro abrazo a nuestra gente allá en Bucaramanga, en el oriente colombiano, en Colombia, en nuestros países latinos, bendiciones para todos ellos. Que Dios nos ayude, Pastor, a servir a Cristo y aceptarlo siempre como nuestro Rey. Claro que sí, Pastor. Muchas gracias. Y a todos ustedes que estuvieron con nosotros, de verdad, muchas gracias por su participación. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos para los próximos videos. ¿Está bien? Cuídense mucho. Chao.